Nos vamos a la noticia del día en Colombia. Es muy preocupante. José Ismael Peña se posesionó como rector de la Universidad Nacional, pero lo hizo sin un pequeño e importantísimo detalle, sin el aval del gobierno. ¿Qué dijo el nuevo rector? Que él no tiene justa causa para demorar la posesión. El Ministerio de Educación advirtió que la posesión del rector no respeta la legalidad. Tras la posesión del rector, se registraron fuertes disturbios y aparecieron encapuchados, quemando llantas, torniquetes en Transmilenio y confrontación con las autoridades. El alcalde rechazó la violencia de los encapuchados en la Universidad Nacional. Por eso, muy amablemente, nos acompaña la señora ministra de Educación, Aurora Vergara. Señora ministra, buenos días, bienvenida. Apreciado Julio, y a toda la mesa de trabajo y a la audiencia que nos escuchan esta mañana, muy buenos días. Qué dita, ¿no? Qué ditas. Señora ministra, ¿por qué el rector no se podía posesionar como se posesionó? ¿Por qué es ilegal su posesión? Esta es una situación excepcional en el país y muchas personas están aún tratando de procesar lo que ocurrió. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de gobierno de una institución y se estableció en su última sesión ordinaria que se elegía o se designaba al doctor Peña como rector, y producto de esa sesión es necesario surtir dos procesos importantes. El primero, que el acta refleje lo que ocurrió en esa sesión, que tomó un poco más de 8 horas, casi 9 horas. Y después de eso, firmar el acta que le acredita oficialmente como rector. Una institución de educación superior no puede dejar a su comunidad educativa anhelando la verdad o tratando de encontrar soluciones de qué fue lo que pasó. Y ese Consejo Superior tiene una particularidad porque 5 miembros solicitaron la confidencialidad de sus votos, pero nunca se votó la confidencialidad del acta. Y es importante que en un mundo como este, en un mundo académico, pues los documentos permitan la deliberación. Esa es la universidad, es el mundo del debate, de la construcción de las ideas. Entonces, este momento que se está viviendo necesita una reflexión amplia en la institución, porque sorprende ayer recibir la notificación de la posesión ante un notario público, y la universidad aún está esperando un acta oficial. ¿Por qué razón yo no he firmado esta acta? Porque no tenemos evidencia de las últimas actas de elección de rector en donde no se diga claramente quién dijo qué. Y la versión que me remitieron 2 semanas después de la elección decía, por ejemplo, un designado o designada dijo. Y es fundamental poder decir quién dijo qué. Señora ministra, muchos oyentes no entienden el origen de esta bronca, porque obviamente usted es la máxima rectora de la educación en Colombia. Además, nos consta del esfuerzo que ha hecho usted por manejar, por hacer crecer su presupuesto y llevar más y mejor educación a los colombianos. El símbolo de la universidad pública en nuestro país es la Universidad Nacional, que no solamente es una de las mejores de Colombia, sino del continente, de la región. ¿A qué horas se produce este despelote? ¿Es que venían amarrados rectores con rectores con rectores? ¿Es que los estudiantes y el manual de gobierno de la universidad no tienen un claro reglamento para que esto que estamos viviendo no se presente? ¿Dónde se origina este problema que, le repito, muchos oyentes no entienden? Esta situación empezó en marzo, las últimas 2 semanas de marzo, cuando establecimos la primera piedra de el edificio de artes de la Universidad Nacional, un día antes de que la universidad estableciera su consulta por los rectores. El presidente de la República dijo que respetaría los resultados de esa consulta en la institución. Es decir, antes que se supiera quién pudiera ganar, él dijo: yo me comprometo a respetar los resultados. Al día siguiente salen los resultados, estableciendo un orden
Y, como gobierno nacional, hemos sostenido nuestra palabra. Si pudiéramos decir dónde radica la confusión o dónde radica la conflictividad de esa situación, si lo pudiéramos establecer de esa manera, es que múltiples de las declaraciones que han salido sobre lo que ocurrió en el Consejo Superior no reflejan la verdad de lo que allí ocurrió. Es mi responsabilidad establecer lo que yo dije en nombre del gobierno nacional y como lo dije en su momento, lo establecí públicamente, sostendré la posición que como gobierno le presentamos al país y es reconocer los resultados de la votación de docentes, de estudiantes y de egresados. Cuando tenemos 5 miembros que solicitan el anonimato, el gobierno nacional indaga por qué. 3 de estas personas aducen que han recibido amenazas y en la mesa del Consejo ofrecimos toda nuestra gestión como gobierno nacional para acompañar a la Universidad Nacional, para proteger a estas personas y acompañar sus procesos de denuncia si así lo requerían. En estos 2 meses casi que va a cumplir este proceso, yo he escuchado o he visto o he sido testigo de la manera en cómo se han hecho declaraciones específicas sobre lo que ocurrió allí, pero no es mi responsabilidad que frente a quien ha pedido anonimato salir a corregir su versión de los hechos. Lo que sí es importante para esta universidad es que en el mundo de las evidencias, las universidades son el mundo de las evidencias, y más una mesa, un consejo superior que está compuesto por la mayoría científicos y científicas, que las evidencias hablen claramente de las decisiones que se tomaron. Que si personas cambiaron el voto, pero que hacen una declaración en redes sociales y no dicen que cambiaron el voto, pero sí apuntan claramente hacia la ministra de un país, quien ha dicho yo sostendré mi posición. Es fundamental que la universidad pueda abrirle la posibilidad a toda su comunidad académica de resolver esta situación. Entonces la conflictividad radica en que sí se le ha impuesto un velo de confidencialidad al máximo órgano de gobierno de una institución y una comunidad académica que está pidiendo explicaciones. Una comunidad que está pidiendo que le explique a su representante estudiantil cómo votó y por qué votó de la manera en que lo hizo. Los representantes, los profesores y las profesoras exigiendo a su representante profesoral que le explique qué decisiones tomó y por qué las tomó de esa manera. Y como eso no se ha podido explicar claramente, pues en el nombre de velar la verdad, se termina abriendo un camino para la confusión o para la revelación parcial de las verdades. Y en este momento es importante, todas las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de ser el espacio donde se construye el conocimiento y donde se cuenta la verdad, donde se entregan evidencias. Yo soy académica, he sido académica por mucho tiempo, docente por más de una década. Y lo que no ponemos en cuestionamiento en nuestro mundo es cuál es la evidencia que sustenta la producción de ese conocimiento o de esa idea. Y en este caso, en el Consejo Superior, es el acta. Hay una situación adicional en el acta, y es que 2 de sus miembros, el representante del CESU, cerraba sus funciones al 29 de abril y la representante estudiantil presentó su renuncia en redes sociales. Sin embargo, su renuncia se oficializa ante el Consejo Superior Universitario, que de una manera muy singular termina incompleto cuando solicitamos que se sesione para recibir la renuncia de la estudiante. De manera muy singular, la estudiante que solicitó de manera urgente que se reciba su renuncia tampoco hizo presencia en ese consejo. Entonces hay muchas situaciones aquí que la comunidad necesita respuestas. Lo importante es que sus autoridades asuman la responsabilidad de ese momento y es entregarles las respuestas para que pueda abrirse este nuevo capítulo de su historia universitaria. Ministra, gran parte del problema que se vive actualmente es que en esa escritura pública que presentó el profesor Ismael Peña se establecen las salvedades del notario y se asegura que se hace por solicitud e insistencia de los interesados y que el notario no puede negarse a la prestación del servicio público notarial, lo que quiere decir que cualquier persona le puede solicitar la protocolización de cualquier documento a una notaría, pero esta protocolización le da valor jurídico para posesionarse como rector. Eso es algo que tendrán que determinar las autoridades. El día de ayer ya salió un documento firmado por el doctor Peña como rector, solicitando al Gobierno Nacional intervención de parte del Ministerio de Educación, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la Secretaría Distrital de Seguridad,
para enfrentar y tomar decisiones sobre la situación de seguridad que enfrenta el campus o que vive el campus universitario. Aquí hay que tener en consideración el orden de las decisiones que se están tomando, porque aquí empieza a abrirse un camino que debe determinarse por las autoridades y por la misma comunidad. Porque si tenemos una posesión el 2 de mayo, en horas de la mañana o la tarde, porque no sabemos con precisión este evento, cómo ocurrió ni en qué circunstancias ocurrió, que le adiciona a la preocupación, porque el rector o rector de una universidad no debería tomarse una universidad por asalto. Es decir, el acto de una posesión debe ser un momento que la universidad vive abiertamente. No debe ser una situación que empieza a susurrarse que puede estar pasando en algún lugar que nadie conoce. Y después de esto ya tenemos una suscripción de documentos oficiales sin haberse presentado ante el Consejo Superior Universitario y ante su propia comunidad. Así que aquí hay un espacio para el diálogo, como bien lo hemos planteado, para la indagación, para la investigación, pero sobre todo para la construcción de lo que va a ocurrir en esta institución. La Universidad Nacional establece en sus principales mensajes que es el faro del proyecto de conocimiento cultural y científico de la nación. En consecuencia, lo que acaba de ocurrir con esta posesión o esta protocolización o esta presentación ante un notario y acto seguido ya tomar posesión y ejercer como rector, pues abre un camino que necesita una revisión muy rigurosa. Señora ministra, para el gobierno nacional, las decisiones que está tomando el profesor Peña hoy en cabeza de la rectoría de la Universidad Nacional, ¿son decisiones ilegales? Por lo menos irregulares, por varias razones. El 1 de mayo se acaba el periodo de la rectora Dolly Montoya, que es importante marcar que es la primera mujer rectora de la institución. Es la responsabilidad del Consejo Superior Universitario, por lo menos tener un espacio para agradecer su gestión y darle la transición a quien llega. Esto no ocurrió de esa manera y lo que recibimos en los últimos días es una aceptación de la renuncia de la rectora con una resolución de la institución por pensión y luego al día siguiente la posesión de la persona que ha sido designada. Yo he solicitado Consejo Superior Universitario. El primero que solicité de manera extraordinaria fue a pocos días de la designación del rector, del doctor Ismael Peña, y 5 miembros respondieron diciendo que no podían atender esa sesión extraordinaria. Y ha venido ocurriendo de manera sistemática que en los espacios donde tenemos que tener estas conversaciones para tomar las decisiones de esta coyuntura, no logramos sesionar de manera íntegra como Consejo Superior Universitario. ¿Y quién firma la resolución que acepta el retiro de la rectora? La firma la Secretaría General, pero voy solamente a confirmar esto para garantizar que podemos establecerlo de esa manera. En un momento lo voy a confirmar, pero estoy casi que segura que es la Secretaría General que la firma. Sí, ministra, pues dice el señor Peña que él se posesionó, o sea, que él hizo esto básicamente porque la universidad iba a quedar acéfala, porque ya la rectora Dolly Montoya se iba. Pero hay otra teoría que hace el profesor Uprimi que dice que no, porque pues aunque ella hubiese renunciado, hay unas normas que permiten que la rectora Dolly Montoya se hubiese quedado hasta que se resolviera eso que usted nos está planteando en este momento, hasta que se aclararan esas dudas, hasta que se hiciera esa sesión extraordinaria. Sin embargo, dice que él se inventó un monstruo para meterse a la mala en la universidad. ¿Usted está de acuerdo con esa teoría? Bueno, lo primero es que tengo que confirmarle. La resolución que acepta la renuncia de la doctora Dolly la firma la vicerrectora de la sede encargada. Se llama Olivia Lorena Chaparro Díaz. Y en este tipo de renuncias son importantes aceptarlas porque como docente de la universidad también hay que garantizar que esa posición queda disponible para los demás docentes que puedan hacer uso de ella. Entonces, ¿qué autoridad la encargó a ella de vicerrectora encargada, de rectora encargada? Bueno, esa es una excelente pregunta que me permite conectarla con la pregunta que usted acaba de hacer, porque los rectores y rectoras tienen la potestad de elegir a sus vicerrectores y a sus vicerrectoras. Entonces aquí tenemos a una vicerrectora de sede encargada que ha sido elegida por esa autoridad. Y en este caso,
El argumento del doctor Primi es muy importante porque la universidad cuenta con múltiples vicerrectores y vicerrectoras. En esta transición, si el Consejo Superior Universitario sesiona y debate adecuadamente, puede elegir a uno de estos vicerrectores o vicerrectoras como rector interino o rectora interina. Entonces el argumento de la preocupación porque la institución quedara acéfala, allí queda sin fundamento, porque es el Consejo Superior Universitario donde se debaten esas decisiones y no se nos notifica de esa manera de esos cambios. Ministra, pero si nos vamos a la raíz del problema, pues mucho se ha dicho al respecto de la elección del autoposesionado rector de la Universidad Nacional, el profesor Peña, que pertenece a una rosca, que es una rosca que viene desde tiempos del profesor Ignacio Mantilla, que se ha perpetuado y que no ha permitido que otros espacios de la universidad tengan representación dentro del Consejo Superior y por ende no logren acceder a la rectoría. En fin, que ese mismo grupo está afectando la democracia de la universidad. ¿Usted ya pudo hacer esa evaluación? ¿Usted ya pudo definir si efectivamente Peña pertenece a una serie de rectores que son de la misma rosca o de la misma línea y que no han querido soltar el poder durante casi 20 años en la Universidad Nacional? Esa es una pregunta bastante compleja y que necesita investigación por las autoridades correspondientes. Aquí la reflexión frente a la institución es cómo garantizamos que la academia y la política no terminan confundiendo los resultados, las decisiones a las autoridades. La pregunta es, ¿por qué tanto afán? ¿Por qué no posibilitar que de la misma manera en que un Consejo Superior Universitario deliberó por tantas horas? Porque fuimos muy pacientes, imagínense 9 horas intensas de reflexión, de trabajo, de argumentación. Porque para el gobierno nacional esa sesión fue bastante reveladora de la posibilidad de construir conocimiento, de la posibilidad de construir ideas y tomar decisiones. Toda nuestra apuesta es por garantizar que de una manera transparente y pública se ejerce el poder democrático de la institución. Si ya se tomó una decisión, pues es importante poderla defender. El rector lleva un tiempo, el rector designado, el doctor Ismael Peña, fue vicerrector de la institución. Tiene una larga trayectoria en la institución. Tiene mucho por qué responder en su ejercicio como vicerrector, por la infraestructura de la universidad, por los programas que allí se desarrollan. Va a ser importante que a medida que avance este proceso, pueda presentarle a la comunidad universitaria cómo, de acuerdo con principios constitucionales y normas vigentes, avanza este proceso. Ministra, usted habla de afán y me llega a mí una información muy importante, y es que el profesor Ismael Peña, una vez se posesionó, empezó a firmar actos administrativos. ¿Esto es real? ¿Usted tiene información de esto? El gobierno nacional recibió al final de la tarde de ayer una solicitud firmada por el rector en esas condiciones. Es una solicitud de reunión urgente sobre la situación de la Universidad Nacional, sobre los hechos acontecidos el 2 de mayo. Y en efecto viene firmada digitalmente por él con el subtítulo de rector. Y lo que está solicitando es que se investigue una serie de situaciones que tienen que ver con los hechos violentos acaecidos en la institución. Esto ya empieza a marcar la puesta en marcha de una nueva administración, porque ya oficialmente el doctor Peña se ha presentado ante su comunidad académica y ante el país como rector. Pero señora ministra, quiero ser ahora un poco abogado del diablo. Obviamente hay muchas dudas del mecanismo de elección del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Existe todo tipo de cuestionamientos, pero lo que es un hecho es que es el mismo Consejo Superior el que escoge el mecanismo de elección del rector de la Universidad Nacional. Y con las reglas, buenas, malas, regulares, lo que sea, el Consejo Superior tomó una decisión. Aquí no da la impresión de que el gobierno está en un plan de que como no eligieron al rector que ellos querían, entonces se van a tirar el proceso de elección.
nunca, jamás. Por la siguiente razón. Porque lo que he presentado a la opinión pública y a la comunidad educativa es que esperamos que los documentos que demuestran cómo se escogió el mecanismo sean transparentes. Es lo único que está pidiendo el gobierno nacional. Es preséntenle a su comunidad cómo se tomó esa decisión. Y no lo presenten en los comunicados que hemos visto en los últimos días, que cada quien tiene una versión de su historia en función de lo que votó. Lo que estamos solicitando es que en el marco de la transparencia se presenten las constancias correspondientes. Y como lo pueden ver en el relato que he publicado sobre esta situación, hemos sido muy acuciosos en garantizar que devolvemos las actas que nos han enviado o los borradores de acta. La primera versión, primero que dije fue, me hago responsable de todo lo que dije en este consejo, por consiguiente yo solicito mi nombre en esa acta. Entonces no está el gobierno nacional poniendo en riesgo la institucionalidad de la Universidad Nacional. Por el contrario, lo que estamos diciendo es que es fundamental, si hay una deliberación, si hay consenso, si hay disensos, el documento que le presenta a la ciudadanía la síntesis de lo que allí ocurrió debe ser transparente y debe garantizar que se preserva, y aquí hemos sido muy responsables con el tema de garantizar que respetamos la autonomía universitaria, para que se pueda preservar la institucionalidad de la Universidad Nacional, se pueda garantizar la paz en su entorno, porque siempre hay una serie de situaciones de seguridad que se presentan cuando esto ocurre, y para eso el documento de tanto el acta pública como el acta interna, que es mucho más extensa, debe reflejar cada una de esas posiciones. ¿Por qué razón? Porque estamos aceptando, Lucas, el mecanismo. Es decir, en esta razón, en este contexto, si 3 personas de gobierno votaron en contra de un mecanismo secreto y lo estamos aceptando, es importante que el voto mayoritario también reconozca que si no votamos por la confidencialidad de un acta, entonces deberíamos hacer pública el acta. Eso es todo lo que está ocurriendo allí. Ahora, ministra, es que este tema de la confidencialidad del acta y del voto secreto terminó poniéndole una cierta neblina que no se despeja de esta elección del rector. Solamente y únicamente el mismo Consejo Superior es el que puede decidir levantar esa decisión de que no se mencionen nombres en el acta, o existe alguna otra instancia que pueda definirlo, porque si no estamos en una sin salida, estamos en un callejón. Tenemos varias opciones aquí, y lo primero es que los integrantes y las integrantes del Consejo Superior Universitario acepten nuestra invitación a una sesión del Consejo Superior Universitario Extraordinario. Eso es lo primero, porque ese consejo se está recomponiendo y estamos justo en esa transición. En estas semanas en las que el acta se acepta, se actualiza, se cambia, ha cambiado el representante del Consejo de Educación Superior. Aún no se ha posesionado oficialmente. Entonces, este consejo debe reunirse para posesionarlo como establece la normatividad vigente. Es importante que sesione el consejo en pleno para aceptar la renuncia de la estudiante. Y es necesario que también sesione para poder tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, esa es una instancia. También la universidad tiene asambleas triestamentarias. Y allí llegan todos los estamentos de la universidad para deliberar sobre su coyuntura. Esperamos que en esta asamblea se pueda reflexionar sobre lo que está ocurriendo, considerando el momento tan importante que estamos viviendo. El país se conecta con movilizaciones estudiantiles alrededor del mundo, y esa voz estudiantil está mostrando un camino, está mostrando el valor que tiene la educación, y en este caso la educación oficial, para delinear el futuro de una nación. Entonces, tanto en esa asamblea como en el Consejo Superior, tenemos 2 espacios en donde se pueden tomar decisiones importantes para enfrentar esta coyuntura. Pero siendo tan definitivo el documento del acta, ¿no hay un responsable, el secretario general,
el que debe responder por la fidelidad de un documento que no puede ser discutido por el que quiera? En efecto, esa es una de las funciones de la Secretaría General y en todas nuestras comunicaciones. Esa ha sido nuestra exigencia. Transparencia en el documento que refleje las decisiones y el sentido de las votaciones que se están sintetizando en ese documento. Sí, ministra, a propósito de esa acta, Ignacio Mantilla, que es un ex rector de la universidad y que hace parte de ese Consejo Superior, él insiste en que sí se acordó ese voto secreto y él dice que no hay una norma establecida para que se le entregue lo que el ministerio está pidiendo, los documentos, el acta. Él dice, la universidad no está en la obligación de hacerlo. ¿Es verdad o sí se tiene que entregar? Fue el mismo doctor Mantilla que cuando abrió la deliberación sobre la metodología, porque recuerden que la metodología de elección de rector en esta institución no está arreglada, en otras instituciones tienen otro tipo de protocolos, y lo que dice el reglamento es que en una sesión del Consejo Superior Universitario se establece esa metodología. Fue el mismo doctor Mantilla que estableció como uno de sus argumentos que garantizar el voto secreto podría ser importante para que no se conociera si algún integrante del Consejo cambiaba el voto o no. Ministra, la realidad es que en este momento hay caos en la Universidad Nacional. Ayer veíamos muchos disturbios y pues la rectora Dolly se pensionó. Peña no tiene acta, no hay rector encargado. ¿Quién dirige hoy la Universidad Nacional? El Consejo Superior Universitario sigue siendo el máximo órgano de gobierno de esta institución. Es importante, lo primero, invitar a todos los estudiantes que están en las calles a la calma. Es importante que cada estudiante de la institución de la Universidad Nacional sepa que tiene en sus manos, en su voz, en su cuerpo la oportunidad de llevar a este país a un capítulo de la historia que sea un ejemplo de diálogo y de reconciliación. La confrontación, los hechos violentos nos llevan a un lugar al que no queremos retornar como nación. Así que lo más importante es invitar a todos los líderes estudiantiles a garantizar que sea el diálogo la principal salida en esta coyuntura. Tienen espacios, tienen metodologías y nos han demostrado en múltiples momentos de la historia que con sus encuentros, con sus asambleas, pueden resolver los problemas, no con actos violentos. En esa asamblea que van a tener en el día de hoy, les invitamos a que le demuestren al país cómo una universidad en donde se construye conocimiento, se generan las ideas, puede permitirle a sus propias autoridades encontrar un ejemplo de integridad, encontrar un ejemplo de rectitud, y no que sin abrirse la posibilidad del diálogo, de la conversación, entremos a una situación compleja. He citado al Consejo Superior Universitario y espero entonces que la respuesta, de la misma manera en que se citó con una ventana de menos de 2 horas al Gobierno Nacional a intervenir la institución, y nuestra posición es que no se va a intervenir la institución en la manera en que nos han solicitado, porque hemos sido respetuosos de la autonomía universitaria. Esa es la instrucción del señor presidente de la República y es la manera como nos hemos coordinado Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación. No se va a hacer una intervención militar a la Universidad Nacional, porque respetamos la autonomía universitaria. Es la institución que debe, con sus propios mecanismos, garantizar a través del diálogo que le encuentra una salida a esta coyuntura. Clarísimo. Sí, naturalmente hay un ingrediente perturbador que está fuera de las manos suyas y de todos, que es el tema de los encapuchados. Pero esa es una situación que se repite y que es muy complicada de manejar. Señora ministra, le quiero cambiar el tema, algo que pasó aquí en la W la semana anterior, la sorpresa que nos generó la improvisación de la FIDU previsora con el tema de la salud de los maestros. Pudimos confirmar que las cosas no eran necesariamente como nos las expresó aquí el presidente de la FIDU previsora. ¿Usted ya tiene más claro el panorama de cómo superar esa improvisación?
Estamos en un proceso de transición en este nuevo modelo de salud de los maestros, querido Julio. Y aquí es importante contar a ustedes cómo se llega a este punto. De acuerdo a las normas vigentes, el Gobierno Nacional siempre debe establecer sesiones de diálogo por más de un año con los diferentes sindicatos. Y uno de esos acuerdos establece que se hace la transición al nuevo modelo de salud de los maestros. Eso, en estos más de 20 meses de gobierno, es uno de los puntos que nos llevó a este momento. En la ley del 1989, la ley 91 del 89, se establece que, la fiduprevisora debe, a través de un contrato de fiducia mercantil, garantizar la prestación del servicio médico-asistencial que contratará con diferentes entidades de acuerdo con las instrucciones que le imparta ese consejo. ¿Qué ha pasado desde entonces? La fiduciaria lleva 30 años administrando los recursos de la salud de los maestros y las maestras. Y de una manera muy específica, a través de la contratación de 8 proveedores o 10 proveedores, dependiendo del momento de su historia, lograron administrar la salud de los maestros durante estas 3 décadas. En cumplimiento con ese acuerdo, el señor presidente de la República instruyó al Gobierno Nacional y de manera específica a la ministra del Trabajo, al ministro de Hacienda, a la ministra de Educación y como asesor técnico al ministro de la Salud, que empezáramos a desarrollar un mecanismo de transición para ese modelo. Eso empezó el año pasado. Sostuvimos múltiples mesas técnicas con FECODE en el segundo semestre del 2023. Entre septiembre y noviembre desarrollamos un cronograma de transición y en diciembre empezó el proceso de establecer cómo debería verse ese nuevo modelo. Terminamos las mesas a finales de febrero. En marzo establecimos un primer borrador de modelo y en abril, después de muchísimas horas de deliberación, porque los procesos de concertación requieren mucha deliberación, firmamos el acuerdo 03 del 2024 para que ya la fiduprevisora cumpliera con la característica o la obligación que le asignó la ley 91 del 89, un poco más de 30 años atrás. Esta transición ha revelado muchos retos, como lo escuchamos en estos mismos micrófonos, y estos equipos, posterior al 1 de mayo, han hecho los ajustes correspondientes a lo que ustedes evidenciaron aquí, que es que funcione bien una página, que funcione bien un teléfono, que alguien llame y pueda encontrar una respuesta. Justo ese mismo día que ustedes hicieron esa entrevista, las historias que ustedes contaron aquí estaban enmarcados en los contratos que estaban cerrando y esa misma conversación revelaba los retos que estaban enfrentando los maestros y las maestras. Así que estamos haciendo avances para que esa transición permita garantizar esa promesa y que se cumpla lo que establece la ley desde la fundación de este mecanismo de contratación de servicios de salud. Ministra, pero sin duda una cosa es lo que se puede presentar, por ejemplo, en una página web, en la página del FOMAG, del Fondo del Magisterio, que es por donde se mueven esos recursos, y el listado de los centros clínicos y hospitales que van a atender a los profesores, y otra cosa es que estos en realidad hayan firmado convenio. Le voy a dar un ejemplo, o 2 ejemplos que tenemos confirmados aquí en la W, en Bogotá, para no mirar hacia otras zonas del país, porque igual hemos hecho también la indagación. En Bogotá, en este momento, en un hospital, el Hospital San Carlos, al sur de la capital, hay 10 maestros, 10 profesores que son pacientes. Desde finales del mes anterior, están llamando al hospital a la fiduprevisora y al FOMAG. Han mandado correos, han incluso buscado algún contacto con el presidente de la entidad. Ha sido imposible que les firmen el convenio. Y por ende, hoy, estos 10 profesores y sobre todo el hospital, pues están en la absoluta inquietud de qué va a hacer de ellos. Otro caso, muy cercano aquí a la W, está la Clínica Santa Fe, Fundación Santa Fe de Bogotá, uno de los centros médicos más prestigiosos del país, que aparece hoy día en el listado que el FOMAG ha publicado en su página web como centro de atención para los profesores, pero uno habla con las directivas del hospital y le dicen, nosotros no hemos firmado ningún convenio. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en la manera en que estas instituciones
son vinculadas a esta red tienen 3 documentos. Yo les voy a dejar algunos de ellos aquí para las revisiones posteriores. Tienen un formato de manifestación de interés. Luego tienen una nueva versión donde esas instituciones establecen los mecanismos, las tarifas, porque tienen tarifas entre ellas diferentes, como esperan prestar los servicios a esa red. Y después de la firma de esos 2 documentos, tienen la firma del acuerdo de voluntades como aceptación de esa manifestación. En esos documentos se establece muy bien que se van a tomar 2 meses para cerrar esa negociación. Y aquí siempre es muy importante tener en cuenta que estamos en un mundo bastante complejo. Nuestra preocupación como gobierno nacional es preservar la vida es prioridad. Pero lo que yo he visto en esta deliberación es la complicación cuando el cuidado de la vida está mediado por la preservación de un negocio. Y en ese terreno se están generando muchas situaciones administrativas que estamos trabajando tiempo completo para solventar. De hecho, salgo de aquí nuevamente a la fiduprevisora para revisar estos casos y tomamos nota y le pido a nuestro equipo de trabajo que revisemos inmediatamente lo que está sucediendo con el caso del Hospital San Carlos y también con la Santa Fe. Los he escuchado conversando a los 2 presidentes, así que sé que han estado deliberando. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que en estos 2 meses deben cerrar la contratación, deben cerrar los acuerdos, tienen la autorización todas esas instituciones que ya firmaron sus cartas de interés de el pago por evento, y hemos estado llamando y verificando caso a caso para que no se le niegue la prestación del servicio absolutamente a nadie. Y esa debería ser, en una transición administrativa como esta, la prioridad. A las instituciones que sacaron pacientes, que sacaron niños de instituciones de cuidado el 30 de abril, todos esos casos los hemos remitido a la superintendencia, porque no tiene presentación que una institución que tiene un contrato con una institución, horas antes del cierre de ese contrato, esté diciendo, como no continúo mañana, no le puedo prestar más este servicio. Entonces, en el marco de este proceso, a las instituciones también les invito a que se sienten con la fiduprevisora, cierren sus contratos, cierren la deliberación y ya le den la tranquilidad al magisterio colombiano que pueden contar con un nuevo modelo de salud que pone en el centro la calidad y la integralidad de la atención. Esta deliberación no debería estar generando angustias. La concertación de un contrato no debería estar generándole a una madre en este momento en ninguna parte del país la preocupación si le va a llegar el medicamento, la preocupación de dónde lo van a llevar, sino por el contrario, la certeza. Si una institución ya firmó una manifestación de interés, si se la devolvieron firmada, si ya firmó un acuerdo de voluntades, no debería en este momento estar poniendo de presente el cierre de la última fase cuando yo estableció que va a tomarse 2 meses para hacer ese proceso. En esta transición, nuestra preocupación o nuestro principal interés es garantizar la vida de las maestras y los maestros. La manera como ustedes han llamado la atención sobre este tema ha sido muy importante, porque ustedes pueden notar que estamos hablando de una población en mucho riesgo. Son más de 800,000 personas, de las cuales 250,000 están en unas situaciones de salud crónicas, lo que nos abre la posibilidad entonces para decir que es fundamental tener un modelo que funcione mejor, que use de mejor manera los recursos de la nación y que todas estas situaciones administrativas se surtan rápidamente. Esa es la respuesta de la señora ministra, que ha visitado nuestro estudio desde que surgió el problema. Ella pidió un tiempo. Yo le solicito a todos los que nos están escribiendo, confíen en la palabra de la señora ministra. Confíen en lo que ella está haciendo. Sí, hay unos temas puntuales, unos casos específicos, pero este es un proceso que mientras que ella esté poniendo la cara y lo esté liderando, estoy seguro que llegará a buen puerto. Ministra, un solo correo de tantos que he recibido. Señora ministra, ¿qué va a pasar con los contratistas que trabajan en la Universidad Nacional? Van a completar 1 mes sin trabajar. ¿Se van a pagar esos días? Querido Julio, antes de responder esa pregunta, por favor envíennos todo lo que les llegue. Estamos trabajando con un equipo de personas tiempo completo
que está dando respuestas. Les pedimos entonces, si les ha llegado por WhatsApp, revisaremos los comentarios en redes sociales para identificar a estas personas. Tenemos bases de datos que están identificando todos estos casos para darles las respuestas. Entonces, los recibimos y trabajaremos sin descanso para garantizar que tengan una salud de calidad y una salud integral. Y sobre los contratos de la Universidad Nacional, esa es una situación que revela la precariedad a la que se enfrentan muchos docentes. Y una institución puede tomar la decisión de cuidar a sus maestros y a sus maestras. Cuando en una coyuntura como esta, lo primero que se hace es enviar la notificación a un grupo de personas que no están vinculados, se está enviando un mensaje que se les considera de menor valor, cuando al mismo tiempo se está solicitando que se encuentren mecanismos alternativos de enseñanza. Espero que en el marco del Consejo Superior Universitario podamos hablar de estos docentes, de la importancia que pueda reconocerse el trabajo que han hecho y que, en conexión con muchos procesos que estamos desarrollando ahora como nuevos proyectos de ley, la formalización de la labor docente sea un espacio y una oportunidad que tiene esa institución para mejorar las condiciones de estos profesores y profesoras. Ministra, finalmente quiero comentar con usted una extraordinaria noticia. Hay una apuesta de las alianzas público-privadas. Hoy vamos a hacer anuncios muy importantes de la misión La Guajira. Esta es una alianza entre el Grupo Aval, entre el Gobierno Nacional y este grupo Prisa, W Radio. Hoy tendremos anuncios para La Guajira impresionantes en materia de lo que propusimos para llevar agua al departamento. Pero simultáneamente se producen anuncios en el mismo sentido de otros empresarios. El caso de Argos ofreciendo y concertando con el gobierno tierras fértiles para que puedan ser focos de producción. Y en el caso de la educación, quisiera comentar con usted el anuncio de Nutresa, la primera empresa de alimentos del país. El grupo financiero Gilinski, pues ahora tiene el total control de Nutresa. El presidente de Nutresa ha informado que va a haber un aporte importante nuevamente en la figura de la APP público-privada en materia de educación, ministra. Yo creo que estos ejemplos nos permiten tener confianza en que se puede avanzar con el sector privado y el sector público. Y en este caso es el sector de la educación el que va a cubrir Nutresa. Así es de que enhorabuena, ministra. Enhorabuena y agradecemos a todo el equipo que ha hecho posible esta apuesta. Es una gran noticia para el país. Y les invitamos a muchos otros empresarios y empresarias a que sigan aportando, porque la educación debe ser nuestro gran acuerdo nacional. La educación debe ser lo que nos une, el espacio y el sector que nos permite construir esos grandes consensos de nación. Necesitamos ese apoyo para la infraestructura educativa. Solamente un dato, ustedes saben que en educación el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ha asignado el mayor presupuesto para este año. Pero aunque tengamos todo ese presupuesto, no tenemos lo necesario para terminar la infraestructura educativa. Con los cálculos que tiene el Ministerio de Educación, necesitaríamos más de 260 billones de pesos para terminar la infraestructura educativa del país. Solo con estos acuerdos, solo con estos aportes del sector privado, en unión con los recursos del gobierno nacional, la cooperación internacional y la filantropía, vamos a lograr que la visión de la educación, la apuesta de educación de calidad y pertinencia sea una realidad. Así que, Julio, muchas gracias por esa gran noticia, y a este grupo de empresarios les agradecemos infinitamente este gran aporte. Y así es en el mundo. Si no es la empresa privada, la filantropía, la educación no funciona. Ministra, gracias por su amable visita. Sabe usted que siempre es bienvenida a la W. A ustedes muchísimas gracias. A los empresarios y empresarias les estaremos citando a una jornada de trabajo el 16 de mayo en el Ministerio de Educación para que podamos seguir construyendo estas alianzas y para que garanticemos que le seguimos aportando a la nación de esta manera.